Hola, buenas noches. Bienvenidos al vuelo de la abeja. En el programa de hoy tenemos diversos temas a tratar de gran importancia. Por supuesto, seguiremos refiriéndonos a las elecciones peruanas, a la situación en que se encuentra el escrutinio, al tema de las impugnaciones, del fraude que según muchos ha existido en el Perú, pero también abordaremos un tema internacional, que es la situación que se está viviendo en este momento en Cuba. Esta situación de protesta del pueblo contra la dictadura, contra la tiranía castrista que tiene dominada Cuba hace 6 décadas, es muy importante y cobra mayor importancia en este momento en que hay todo un movimiento comunista tratando de controlar el continente. Vamos a tener un invitado que conoce perfectamente esta situación. Es más, él es un cubano que reside en el Perú y que nos va a poder referir de primera mano diversos temas de lo que está sucediendo en Cuba. Antes de entrar a estos temas, vamos a compartir un video que pone en evidencia algunos aspectos muy importantes de lo que es Perú Libre, de lo que ha pasado con el gobierno regional de Junín, y la verdadera cara de quienes pretenden tomar el poder en el Perú. Este pantallazo de WhatsApp del celular del imputado, del investigado Alejandro Rojas Benítez, de donde se advierte que la sucoinvestigada Marina Vázquez Asunción, alias Marina, atención militantes, amigos y simpatizantes de Perú Libre, solidaridad con el doctor Vladimir Cerrón Rojas para pagar la reparación civil de la suma de 850.000 soles impuestas por el juez, depósito a nombre de Dina Baluarte Segarra y Braulio Grajeda Bellido. Fecha para apoyo económico, solidaridad referencial, 25 de noviembre del año 2020. Del grupo de WhatsApp, miembros de Mesa Perú Libre. Conforme podemos advertir de estos pantallazos, señora magistrada, bueno, se tiene diversos números de mesas de las instituciones educativas como Mariscal Castilla, de Concepción, Jauja, Satipo, 2 mesas. Señala lo siguiente. Por favor, eliminen los mensajes que contengan material electoral y los colgarán en las redes sociales. La Fiscalía va a levantar para aquellas mesas. También del grupo de WhatsApp, miembros de Mesa Perú. Y se advierte esta acta electoral. Bueno, son muestras que ha puesto la Fiscalía de manera pública y que demuestran que el dinero turbio, corrupto, que se ha manejado en Huancayo a través del gobierno regional, de extorsión, de documentos falsificados a través de brevetes que se vendían de mala forma, ha sido un dinero que se ha utilizado en la campaña electoral y se ha utilizado en beneficio de Vladimir Cerrón. Eso está comprobado, eso lo ha mostrado la fiscal con toda claridad, como se ha podido ver. Hay chats, hay llamadas, hay audios. Esperamos que se haga justicia en este tema. Nos preocupa mucho que la Fiscalía vaya a ser presionada o tomada por esta mafia y que finalmente todo quede en nada. El señor Cerrón sigue gozando de libertad a pesar de los comprobados delitos que ha cometido, a pesar de tener una sentencia por corrupción. Sobre este y otros temas volveremos más adelante, pero ahora vamos a tener una entrevista con alguien que ya estuvo antes en el programa, que es Omar Isaac. Omar Isaac es un joven cubano que vive en el Perú, que vive acá en Lima, y que es un permanente propagandista de la libertad, un permanente luchador contra la injusticia, contra la dictadura en Cuba. Él sufre a la distancia los atropellos que la tiranía comunista ha hecho el pan de cada día de los cubanos. Damos la bienvenida a Omar. Omar, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este momento en que es muy importante lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? De caer la dictadura comunista de Cuba, eso va a influir en todo el continente y probablemente implicaría la caída en cascada de toda esta tiranía comunista que pretende apropiarse de Hispanoamérica, ¿no? El caso de Venezuela probablemente también se vería afectado y veríamos qué sucede en el Perú. Para ir entrando en materia, yo te quería leer un tuit que ha publicado Pedro Castillo,
quien pretende ser presidente del Perú. Pedro Castillo ha tuiteado ayer lo siguiente: me solidarizo con la situación que viven nuestros hermanos cubanos en la actualidad. El bloqueo histórico es antihumano e inmoral, más aún en la emergencia mundial de crisis sanitaria en la que nos encontramos. El pueblo de Cuba alza la voz legítimamente por las duras condiciones de vida que afronta hace más de 50 años. Todo esto debe resolverse dentro del país hermano, atendiendo a las necesidades ciudadanas, pero sobre todo no acallando la persecución económica norteamericana. Nosotros como país latinoamericano resguardaremos su soberanía apoyando su impostergable integración económica. Esto lo ha tuiteado ayer en la noche Pedro Castillo, después de reunirse con Vladimir Cerrón. Obviamente es probable que el propio Vladimir Cerrón se lo haya dictado, considerando las limitaciones que tiene para expresarse el señor Castillo. ¿Qué opinión te merece este asunto, Omar? Sí, muy buenas noches, estimado Luciano. Muchísimas gracias, primero que todo, por la oportunidad, ¿no?, de estar aquí nuevamente en el programa El vuelo de la abeja. Bueno, a raíz de este tuit de Pedro Castillo, mucha gente me ha escrito: oye, respóndele. Pero no, yo creo que no es necesario responderle a estos que prácticamente desconocen acerca de la situación de Cuba, o quizás sí conocen, pero se hacen los que no saben, o se hacen los que quieren y no quieren decir la verdad. Yo creo que el bloqueo, todo el mundo conoce que es una gran justificación de la propia dictadura cubana para maquillar todo el desastre que han hecho durante todos estos años, más de 6 décadas ya, en la isla de Cuba. No existe ningún bloqueo, lo que existe es un embargo económico por parte del gobierno de los Estados Unidos que asfixia los monopolios que están en manos de los militares y de la cúpula comunista. Pero tal embargo no le prohíbe al régimen de Cuba comerciar con países como Rusia, como China, como España, y son más de 100 países con los que Cuba puede comerciar, solo que al haber una economía cerrada, al régimen ocupar todo, al régimen apoderarse de todo, de los medios de producción, y al haber un modelo socialista, comunista, marxista, leninista, con algo del castrismo, por supuesto que ha caído en un fracaso total, que es lo que ha causado este estallido social que comenzó hace 2 días atrás, el día sábado, con masivas protestas por toda Cuba, porque lo que pasa es que la gente ya se cansó del comunismo. Ya la gente no quiere más dictadura, ya la gente no quiere más totalitarismo. Y lo que pide el cubano en las protestas son 3 cosas fundamentales: libertad, prosperidad y sobre todo democracia, o sea, nuevas elecciones libres como tal, que eso no sucede en Cuba. Hace más de 60 años que en Cuba no hay elecciones libres. Los cubanos no pueden elegir a quién lo gobierne. Todo presidente que sale en Cuba sale desde la cúpula comunista y no es elegido por el pueblo, sino por el propio Partido Comunista, ya que es un sistema unipartidista. Entonces creo yo que para hablar el tema de Cuba, primero hay que ver las causas de este embargo económico, que ya, repito, no es un bloqueo. El bloqueo solamente es una justificación para maquillar los desastres de ese régimen comunista. El que ha leído un poco, el que se ha informado un poco, sabe que un bloqueo es que los Estados Unidos utilicen su fuerza militar para bloquear la isla y no permita que nada entre ni que nada salga. Eso es un verdadero bloqueo que se utiliza en tiempos de guerra. Pero eso no existe. Cuba puede comerciar. De hecho, los Estados Unidos es uno de los mayores proveedores en la isla. El pollo que se come actualmente en Cuba viene de los Estados Unidos. Entonces a estos comunistas no les gusta que alguien salga y le enfrente y le diga la verdad en su cara, y no tienen argumento para rebatir o para refutar. Omar, además también hay una gran cantidad de dinero que ingresa a través de las remesas de los cubanos que están en el exterior y que envían dinero para sus familias, ¿no? Y eso en un bloqueo sería absolutamente imposible. Claro que sería imposible, y de hecho esta es una de las, o la principal fuente de ingreso de la dictadura comunista, las remesas que salen del exterior y entran a la isla, que de hecho ellos se roban esas remesas porque le pagan al cubano en una moneda
que solamente tiene valor en Cuba y está devaluada, que es el peso cubano, porque ya no existe el CUC, ¿no? Pero los dólares, los euros, que son la moneda que sí tiene valor a nivel mundial, ellos se quedan con ese dinero. Entonces, esto es un pastel para los comunistas, es un gran negocio que vienen empleando por años desde la época del dictador Fidel Castro, cuando se dio cuenta de que le convenía al final de que existan estas trabas, le convenía la pobreza del pueblo cubano, porque el cubano que se vaya, que emigre para los Estados Unidos, es un cubano que después se va a ver obligado a mantener a la familia que dejó en Cuba. Entonces a ellos les conviene todo esto y les conviene que el pueblo cubano esté en miseria, solo que el pueblo cubano se ha dado cuenta de esta desfachatez, de este descaro, se puede decir, del propio régimen, y ya estalló, ya se cansó, y por eso es que hoy vemos estas protestas en las calles de Cuba. A ver, Omar, generalmente las protestas sociales en las calles contra los gobiernos tiránicos son difíciles, siempre son reprimidas con mucha violencia, pero siempre hay un detonante, no es que se ha planificado mucho tiempo, no, generalmente sucede algo que hace que la gente sienta de pronto la necesidad de tomar las calles y de protestar y de expresarse e incluso de traerse abajo estos gobiernos. ¿Cuál ha sido el detonante Sí. que ha habido en esta ocasión para que la gente en Cuba salga a las calles? Claro, han sido dos causas. La asfixia económica por parte del régimen cubano, porque el régimen cubano es el que verdaderamente le impone un bloqueo al pueblo, y la otra es la crisis sanitaria en Cuba. Los hospitales estaban colapsados, los médicos ya no querían atender a los pacientes de COVID debido a que los médicos en Cuba no tenían recursos, no había mascarillas, no había guantes, no había nada. El pueblo cubano se dio cuenta de esto, estaban muriendo los cubanos a diario a causa del COVID, a causa de las cepas que estaban regadas por toda Cuba o que están regadas por toda Cuba. Estaban permitiendo la entrada de turistas, principalmente desde Rusia, a los hoteles, a los cayos. Los turistas caminaban por las calles de La Habana, por las calles de Varadero sin mascarilla, sin saber si estaban contagiados o no, porque a muchos no le hacían Claro. las pruebas. Y claro, ellos estaban buscando dólares. A ellos lo que les conviene es el turismo, ¿no? Porque el turismo es la segunda mayor fuente de ingreso de la dictadura cubana. Entonces el pueblo, al ver todo esto, se cansó, ¿no? Claro que te molesta cuando un régimen te dice, no, tú no puedes ir a los hoteles por la crisis del COVID. Sin embargo, tú estás permitiendo que turistas vengan de Rusia, vengan de Canadá y entren y hagan y deshagan y estén en los hoteles y caminen por las calles de Cuba sin saber si estaban contagiados o no. Y además de esto, estaban enviando a cubanos a campos de concentración. Ellos dicen que son centros de aislamiento, pero no. Son campos de concentración. Omar, que estaban en... Sí. Omar, vamos a retornar sobre este tema, si me permites, después de una pausa. Estamos en el vuelo de la abeja conversando con el activista por la libertad de Cuba, Omar Isaac. Omar, tú comentabas el tema de la salud, el tema de los campos de concentración y el asunto económico. El tema de la salud siempre ha sido un tema de gran propaganda para el régimen cubano, ¿no? Incluso la posibilidad de exportar médicos, que ya se sabe que es una forma de explotación para esta gente, o también una forma de llevar infiltrados a otros países. Pero lo que muchos comunistas del mundo, entre ellos acá los señores Cerrón y compañía, siempre han mostrado una gran admiración por el tema de la salud y la educación en Cuba. Estamos entonces ante un gran mito. El tema de la salud siempre ha sido uno de los grandes engaños de la dictadura, además del bloqueo americano, el supuesto bloqueo imperialista, ¿no? La salud simplemente ha sido un negocio, un gran negocio del régimen castrista para ganar millones de dólares, porque por cada misión médica ellos ganan entre 10 y 11 millones de dólares que le tienen que pagar los gobiernos que soliciten dichos médicos.
nada lo hacen de gratis, nada lo hacen por solidaridad, como siempre se lo han querido mostrar al mundo y sobre todo al pueblo cubano, que todavía hay mucha gente que se cree esta gran mentira. Pero varios países, si tú vas a los hospitales de Cuba hoy... Sí, en varios países sí, llegaron y luego dijeron que se retiren porque no estaba funcionando el plan que supuestamente traían para el tema del COVID, ¿no es cierto? Así es que muchos van, unos son médicos que no tienen experiencia, la medicina a nivel mundial ha evolucionado, se ha desarrollado, y en un país donde no hay desarrollo, donde no hay evolución, tampoco evoluciona lo que es la medicina ni estos ámbitos como claro. tal. Entonces enviaban médicos sin experiencia, y otra es que en las misiones iban agentes de la seguridad del Estado cubano con el objetivo de político, porque también esa es una de las intenciones de enviar estas brigadas médicas al exterior, exportar su ideología comunista, su ideología retrógrada. Entonces muchos gobiernos se han dado cuenta ya de esto y han demandado al régimen cubano por esto, ¿no? Porque prácticamente le están vendiendo algo que no existe, algo que no es verdad, algo que ha sido un completo engaño durante todos estos años. Claro, el tema siempre es, ¿no? Se ha mencionado el tema de la salud, pero tú estabas hablando además de una total crisis en los hospitales, que no hay mascarillas, no hay nada, pero por otro lado, por ejemplo, el otro tirano, el venezolano Maduro, está proponiendo a su pueblo traer la vacuna cubana, que yo creo que es otro cuento de estos comunistas, ¿no? Por supuesto que es otro cuento, es otra mentira. Nunca me lo creí desde el principio que dijeron que si la vacuna, la Abdala creo que era, porque tienen como 5 candidatos vacunales, que si tiene un 92% de efectividad. Esto es una mentira, es una total mentira. Ni siquiera está certificada por la OMS, ni tampoco quieren dar los resultados para ver si verdaderamente tiene un 92% de eficacia. Y si esto fuese cierto, hace rato hubiesen vacunado al pueblo cubano, y prácticamente no han vacunado, se puede decir, ni al 5% de la población. Entonces es una total mentira. Y es increíble cómo muchos gobiernos, incluyendo gobiernos democráticos, se creen esto y le dan propaganda a algo que ellos saben o se quieren hacer los que no saben, que es una manipulación o un engaño del régimen comunista cubano. Yo lo digo así, lo digo abiertamente. Es como decir un atentado a la salud que te vacunes hoy con una vacuna cubana, algo que no está certificado, algo que no se sabe si es cierto o es mentira. Es un atentado, es atentar contra la propia salud de los seres humanos. Así que si están exportando vacunas a Venezuela, y ya me han dicho también que creo que en Argentina quieren comprar estas dosis o esta vacuna Abdala, prácticamente se puede decir así que es como decía, un atentado a la salud de los venezolanos y de los argentinos, porque lo van a coger como conejillos de India, como prácticamente van a experimentar con ese pueblo desinformado. Sin duda va a ser un negocio millonario más de los comunistas que son tan amantes de los dólares. Así es. Omar, tú mencionaste que estaban usándose campos de concentración o de reeducación de la gente. ¿Cómo va este tema? Campos de concentración porque estaban enviando a personas contagiadas y no contagiadas para centros de aislamiento que eran albergues, que eran antes antiguas escuelas y demás. Y bueno, después lo cogieron como albergues de pacientes de COVID, pero estaban enviando a personas contagiadas y no contagiadas en un mismo lugar, conviviendo en un mismo lugar y en pésimas condiciones, en muchos campos de concentración, porque no se le puede llamar centros de aislamiento, no había agua para bañarse, para beber. La comida que le daban era una comida que ni los perros se podían comer.
esa comida. Entonces prácticamente lo estaban tratando como animales a los cubanos que lo enviaban para allá, y lo que estaban haciendo era crear focos de contagios. Esto lo llamé yo campos de concentración, porque había muchas personas ya que estaban muriendo. Entonces era una especie de genocidio en masa, porque ¿cómo es posible de que si yo salí negativo en la prueba de COVID, me vas a enviar a convivir con personas que dieron positiva a la COVID? Entonces esto era un genocidio, esto era una matanza, porque ya se estaban viendo muertes dentro de esos albergues que estaban rodeados de agentes de la seguridad, de la policía política, y no les permitían salir a los cubanos que enviaban hacia allá. Entonces, esto es lo que estaban haciendo. Prácticamente eran campos de concentración. Asimismo, no había necesidad de crematorios. Los cubanos estaban muriendo de COVID ahí adentro. Bueno, esas son aparentemente las principales causas que han ocasionado este levantamiento del pueblo de Cuba para Sí. librarse de una buena vez de la tiranía comunista. Ahora no salen muchas noticias. El primer día pudimos tener alguna información. ¿Qué información tienes de las últimas horas, del último día? Anoche se habló de la toma de Camagüey, pero luego se ha sabido que no fue algo definitivo. Sí, por supuesto. Anoche sí, se estaba hablando de esta supuesta toma de la provincia de Camagüey. De hecho, yo lancé un tuit afirmándolo, porque casi todos los que estamos conectados con Cuba y informándole a las demás personas, nos creímos esto, la verdad, porque ya mucha gente estaba diciendo, se había corrido como la bola, como diría el cubano, por toda Cuba. De hecho, mucha gente desde Camagüey también lo estaban diciendo. Y luego me informan de que como tal hubieron muchos policías que tiraron sus armas, se pusieron del lado del pueblo, pero como tal el pueblo no tuvo el control total de la provincia. Esto solo duró horas, y después la policía política o el régimen envió a toda su fuerza represiva hacia Camagüey, y pudieron controlar de nuevo la situación, las instituciones de poder y demás. Entonces, bueno, tuve que borrar el tweet. Y, y bueno, ya no podemos decir que Camagüey es una provincia libre de comunismo en Cuba. En estas últimas horas se siguen desarrollando diferentes protestas, diferentes alzamientos en diferentes regiones, diferentes partes del país, pero está llegando muy poca información de la isla a causa de que la dictadura ha cortado la internet. Ayer se le salió de su control todo este flujo de información, y vio que la internet era uno de los puntos débiles que podía causar, ¿no? Como que la caída de este régimen, e inteligentemente cortaron la internet. Los cubanos ya no pueden transmitir mucho todo lo que sucede en la isla. Actualmente podemos saber que hay más de 5.000 detenciones y hay más de 100 desaparecidos por parte de la población civil y demás. El régimen ha hecho lo que le ha dado la gana con el pueblo. Hay muertos, hay mujeres, podemos ver videos de mujeres cómo están siendo golpeadas por 6, 7 policías. Hay secuestros, hay acoso por parte de la policía política. Y todo eso son pruebas, son evidencias que tenemos de lo que están haciendo con el pueblo de Cuba, y sé que lo siguen haciendo porque aún hay alzamientos, hay protestas. El pueblo no se ha rendido. Muchos creen que ya el pueblo se rindió. No, el pueblo no se ha rendido ni se va a rendir, porque ya el pueblo perdió el miedo. Un pueblo que llevaba más de 60 años callado, aguantando, ha perdido el miedo. Entonces, cuando tú pierdes el miedo a la protesta, cuando tú pierdes el miedo a enfrentarte a los que llevan años machacándote, llevan años reprimiéndote, es muy difícil que después te rindas tan fácilmente ante ellos, incluso habiendo muertes, incluso disparándole con balas a mujeres, a niños, a ancianos. A ellos no les importa la edad. Entonces, siguen las protestas, solo que ahora hay muy poca información que sale de la isla. Sí, bueno, Omar, yo creo que estamos viviendo momentos históricos en el mundo en general, momentos de grandes transformaciones, y ojalá que Dios quiera que sea el momento también
en que el pueblo de Cuba recupere su libertad, recupere nuevamente la democracia y puedan vivir en paz sin opresores comunistas, sin una dictadura infame como esta que ha oprimido a este pueblo y lo ha sometido a una tiranía realmente inhumana, ¿no? Lamentamos que en el Perú hay algunos políticos como Verónica Mendoza que han calificado a Fidel Castro como aquel que devolvió su dignidad a los cubanos. Por el contrario, no hay nada más indigno que una tiranía, que una dictadura de esta naturaleza que reduce la condición humana a las peores condiciones, justamente. Te agradezco mucho, mis mejores deseos para Cuba. Espero que sea el inicio ya de la caída del régimen y que muy pronto podamos celebrar la libertad del pueblo cubano. Te agradezco, reitero el agradecimiento y espero que pronto tengamos también oportunidad de una nueva entrevista ya para hablar sobre la transición y sobre la democracia en Cuba. Muchas gracias, Omar. Amigos, nosotros nos vamos a una pausa y luego continuamos con el programa. Estamos de vuelta y de tocar el tema de Cuba, volvemos al Perú, donde la realidad no está menos convulsa desde hace tiempo y tenemos las calles también tomadas por la gente, protestas, no llegamos a un entendimiento, no llegamos a un momento de tranquilidad y no se definen las cosas, que es lo peor que puede pasar en el ambiente político porque la incertidumbre es muy peligrosa. Para analizar estos temas tenemos un invitado importante el día de hoy, me refiero a Luis Benavente, que es un destacado analista político, conocedor de la realidad y director ejecutivo de Voz Populi, con quien vamos a tratar de desentrañar qué es lo que está pasando en el Perú y qué salidas tenemos a esta crisis, a este lapso tan extraño de la política peruana. Lucho, buenas noches, bienvenido al vuelo de la abeja. Buenas noches, Luciano, y muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, Lucho, es ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Hoy día la gente ya no sabe qué pensar y muchos se preguntan eso, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto? A ver, creo que hemos llegado por un proceso que visto desde ahora no es tan ilógico. Era un camino muy complicado el que hemos seguido en el Perú, siempre sorteando el momento, siempre viviendo dificultades políticas, en un país que no tenía rumbo. A ver, ¿qué ha pasado? La izquierda de pronto ha tomado muchas posiciones o ha ampliado sus posiciones. En realidad, la izquierda tenía un camino expansivo desde hace dos décadas, básicamente, ¿no? Había ido entrando a muchos ámbitos del poder en el país. Yo a veces hablaba con algunos amigos y les decía, mira, cómo ha avanzado la izquierda. Y me decían, no, es que en las elecciones a lo mucho tienen 20% de voto. Y mi respuesta era, mira, que solo con 20% de voto y sin ganar elecciones presidenciales gobiernan, porque tienen la mayor parte del gobierno, del Ejecutivo. Pero junto con eso, que era una realidad, ya se pasó con Mala, de alguna manera con Toledo también, con Kuczynski, que era un símbolo del capitalismo, del imperialismo, casi un yanqui, gobernó con la izquierda por circunstancias políticas que se dieron, pero la izquierda ahí estaba en el Ejecutivo con mucho poder, con mucha fuerza, ¿no? Pero en toda la estructura de poder de la sociedad peruana, la izquierda había avanzado mucho en gobiernos locales, municipalidades, distritales, provinciales, en gobiernos regionales, había avanzado en las instituciones, en el Poder Judicial. El caso del Tribunal Constitucional es muy emblemático, que la hija de un ex líder muy emblemático de la izquierda trotskista peruana, setentero, casi una canción de la vieja ola, hoy presida ese organismo. Igualmente, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones está gobernado por un ex abogado de terroristas que tiene voto doble, además, porque no hicieron ningún esfuerzo por obtener el sitio, por cubrir el sitio del representante del Colegio de Abogados, ¿no? Pero así mismo muchas otras instituciones, no se diga de las universidades.
que durante 50, 60 o más años, la mayor parte son izquierdistas, ¿no? En el Perú hay en ese momento 144 universidades públicas y privadas, no sé si el 80 o 90% son izquierdistas, donde enseñan marxismo como el abecedario básico a sus alumnos. Y muchas universidades privadas, algunas también muy de segmento A y B, digamos, no son institucionalmente izquierdistas, pero la izquierda tiene una fuerza muy grande en ellas, ¿no? Como si hablamos con bastante franqueza, podría ser el caso de la Universidad del Pacífico. ¿Por qué tan importante es la toma de las universidades? Porque allí se formaron los profesionales que hoy conducen el país. Ahora, Mira, yo en mis épocas juveniles también fui izquierdista porque como tenía corazón tenía que ser izquierdista, en fin. Y ahí aprendí mucho de esto, pero ya no hablo de muchachos de 20, 22 años izquierdistas con grandes ideales. No, hablo de personas mayores de 50, 60, 70 años, izquierdistas formados a lo largo de las generaciones que hoy están en los puestos claves conduciendo el país, con mucho control, con mucho dominio en las estructuras de poder de todo el país. Entonces, hablamos de instituciones, de gobiernos locales, del Ejecutivo. La Iglesia Católica está tomada por curas izquierdistas. El cardenal Barreto, el obispo Castillo, etcétera, son izquierdistas activistas prácticamente de izquierda, ¿no? Y en el caso del primado de la iglesia peruana, que es el arzobispo de Lima, ha sido abiertamente simpatizante de un candidato, no mantuvo la neutralidad. La izquierda, por cierto, está en el Ejecutivo, en las alianzas que tuvo Vizcarra con muchos izquierdistas, y en el señor Sagasti, que claramente tiene un candidato que es el señor Castillo, él es el candidato del gobierno. Pero la izquierda no para ahí, también ha tomado posiciones en otros sectores. En el Perú hay infinidad de asociaciones. En Voz Populi hemos hecho muchos trabajos con organizaciones sociales y entonces desde la Asociación de Productores de Banano Orgánico de Piura hasta la Asociación de Comerciantes del Mercado San Camilo de Arequipa o los pescadores de San Andrés, en fin, podemos hablar acá de ni siquiera de cientos, sino de miles de asociaciones que son de izquierda también. Entonces la izquierda ya había copado todas las estructuras de poder en el Perú. Lo que le faltaba solamente era una pieza a ese rompecabezas, que ahora la tienen, que es la presidencia de la República, ¿de acuerdo? Entonces hemos llegado a esta situación, pero por otro lado la situación actual no solamente es un dominio completo de la izquierda en la política, sino que de alguna manera los sectores no totalitarios, que creemos en las libertades, en fin, hemos dejado avanzar a la izquierda sin contenerla, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil tener una buena delantera cuando no hay defensa, cuando no hay arquero, ¿no? Y no hubo ninguna contención, ni a nivel político, ni a nivel de inteligencia, ni a ningún nivel. Y la derecha gobernó esos 30 años con mucha corrupción, en una alianza con empresarios corruptos, y cediendo todo el terreno y con una incapacidad de gestión mayúscula. Hablo del gobierno del Ejecutivo, del control no de los ministerios ni de las políticas sociales, sino de la parte central de la economía, energía y minas, producción, comercio, eso lo manejó la derecha. Lucho, Y todo nos has presentado un panorama desolador, ¿no? Porque tenemos por un lado este avance de la izquierda tomando instituciones durante años que los hemos dejado avanzar, la educación, los textos escolares, las universidades, las instituciones, las ONGs, organismos del gobierno. ¿Y qué ha pasado? Tú mencionas que la derecha ha estado cercana a la corrupción, pero también hay un empresariado que se ha vuelto mercantilista y que no ha tenido una conciencia de lo que había que hacer, lo que había que apoyar en el Perú, ¿no? Incluso hemos visto a altos funcionarios de bancos celebrando posiciones de izquierda, ¿no? Lo cual es un contrasentido realmente. Pero estando en este momento a lo que hemos llegado, ¿tú cómo ves? Entonces, mira, tú has hecho un diagnóstico total, amplio, de lo que ha pasado en el Perú y cómo hemos llegado a este punto. Ahora, de aquí en adelante, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que tenga la fuerza el señor Castillo y Cerrón de llegar al gobierno, que ya parece que es algo inevitable a estas alturas, a pesar de las protestas y todo, de implantar en el Perú un régimen
totalitario, comunista, al estilo chavista, cubano, o tendremos la capacidad de resistir y las instituciones democráticas logren hacerse respetar? Creo que es una etapa complicada. Creo que ahí está precisamente ahora el dilema. En términos de coyuntura del día, creo que el dilema ya no está quién va a ganar las elecciones. Creo que ese tema ya significa toda una corriente política institucional a favor de Castillo. Desde el presidente de la República, dado que Castillo ha sido el candidato del gobierno, hasta la conducta de la OMPI, el Jurado Nacional de Elecciones, que dejan muchísimas dudas, muchísimas sombras, y no hablemos de un buen sector de la prensa, de empresarios capitalistas que han entregado a periodistas de izquierda el control de la información, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya está resuelto. Ahora es qué camino escoge Castillo. Entonces, se podría hacer algún paralelo de Castillo con Humala en un momento dado. Humala es un nacionalista muy cercano a Chávez, año 2006, polo rojo, muy combativo, muy enérgico, reivindicaciones sociales y un lenguaje de izquierda, ¿no? Pero en 2011 firma una hoja de ruta y hace una alianza con el empresariado. Vargas Llosa cumple un rol y de alguna manera la derecha tiene la habilidad de echarle un lazo y jalar, ¿de acuerdo? Pero ahora no es así, porque ese era un Humala de alguna manera más solitario, ¿no? En cambio ahora es una izquierda más institucional, ¿no? Y la izquierda de Perú Libre es la izquierda marxista-leninista, pero está la otra izquierda, la llamada izquierda caviar. Están en pugna, en una pugna muy fuerte. Yo creo que detrás de esa pugna hay una lucha por el poder, usaría una palabra un poco fuerte, feroz, por los privilegios y los beneficios del poder. Entonces, hay una izquierda caviar que ha tenido mucho beneficio, disfrutando del poder, de contratos, de consultorías, beneficios personales, etcétera, y también la posibilidad de hacer negocios con el gobierno en un Estado que se fue haciendo más grande en el país y con un presupuesto público cada vez mayor en la medida que el PBI subía y la recaudación fiscal también, y Perú era una especie de fenómeno económico en América Latina con estructuras sociales y políticas realmente que dejaban mucho que desear, ¿no? Pero los marxistas-leninistas no aceptan a esa izquierda. Claro, si recuerdo mis épocas de juventud de izquierdista porque tenía corazón, ¿no? Porque recuerdas la frase de Churchill, entonces sí. Que a los 20 no es izquierdista, que no tenía corazón, y el que sigue izquierdista a los 40 es que ya no tiene cerebro. Pero bueno, eso lo decía el señor Churchill, y no necesariamente vamos a coincidir en un 100% con él, pero sí en un 99%. Entonces, esa izquierda lo que hace con la otra izquierda, con la caviar, es calificarla inmediatamente, ¿no? De revisionista, pequeño burguesa, claudicante, traidora, etc. Los desprecian, ¿no? Los desprecian a los caviares. Sí, sí, ¿no? Entonces, ahí hay, pero en el fondo es una por el poder. Pues claro. El Estado es un botín que quieren saquear, como la derecha lo ha hecho antes, ¿no? Entonces, tienen ahí una serie de posibilidades con un presupuesto público muy grande para tener poder, tener posición económica, etcétera, ¿no? Y en el caso de la izquierda, como no tiene, digamos, posibilidades comerciales en el sector privado, el Estado es su única opción, ¿de acuerdo? Pero el Estado también hace negocios, etcétera, ¿no? En tiempos de Velasco había muchas empresas públicas, el Estado tenía propiedad hasta de salas de cine, en fin, donde había muchos ejecutivos en las empresas públicas que también lo que hacían era saquear, prestarse a la especulación, hacer compras indebidas, generar subidas de precios y en una semana multiplicar sus inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado es un botín muy apetecible para ellos, yo estoy seguro de eso, ¿no? Y no creo que sea muy un interés de hacer grandes cambios en proceso de transformación social, sino es el interés del poder y de los beneficios del poder el que está en juego. Ahora, en esa pugna la situación es muy complicada porque, a ver, Castillo se debe a Perú Libre. Perú Libre ya algunos representantes de ese partido han dicho que si Castillo se aparta del partido será el fin de Castillo, no lo van a dejar.
Claro. pero los caviares también quieren lo suyo, entonces ahí viene la pugna. No sé qué camino va a tomar Castillo. Por un lado, no es fácil para Castillo deshacerse de Perú Libre, pero la de Perú Libre tampoco le ofrece unos cuadros técnicos que sí tienen los caviares, ¿no? Que sí Sí, tiene la gente de Lucho, Verónica Mendoza. Lucho, Entonces, y Lucho, requieres permíteme de una 2.000, interrupción. 4.000, 5.000 Sí, ejecutivos públicos para conducir el país. Entonces, no, allí claro. yo creo que hay algo pendiente todavía que no sabemos qué camino va a tomar. Y eso va a depender del rumbo del país, ¿no? Escuchas a Lucho, Peter Franke, no, te, no es que lo leas, ¿no? Porque si lo leas te da un poco de temor, pero si lo escuchas últimamente ha sido muy tranquilizador, ¿no? Pero por otro lado, o también es tranquilizador si este Castillo pide a Velarde que continúe en el BCR, pero Velarde pues dirá, a ver, en el BCR hay 7 miembros en el directorio. Yo no voy a dirigir un BCR con 6 miembros marxistas-leninistas así que no es, me van a claro, dejar trabajar, claro. etcétera, ¿no? Pero bueno, el propósito de Velarde, las declaraciones de Franke son estabilizadoras, ¿no? Pero el hecho de la Constitución, el hecho que aplaudan prácticamente al régimen cubano en plena represión para mantener el recorte de libertades y pobreza con la ciudadanía cubana, lo que ha hecho ayer eh, Pedro Castillo, eso no es tranquilizador. Entonces, él está con un pie en cada lado, no sé dónde va a poner los dos pies finalmente. Sí, No creo que Lucho, resista un pie en cada lado. Lucho, si me permites, vamos a una pausa y retornamos con ese mismo tema. Estamos de vuelta, estamos conversando con Luis Benavente, director ejecutivo de Voz Populi, tratando de comprender qué ha pasado en el Perú y cómo hemos llegado a esta situación. Lucho, tú comentabas un poco cómo las izquierdas habían ido avanzando en temas ideológicos, controlando instituciones y demás, y también que había una dejadez del lado de la derecha y del empresariado, y que había un descontento que se había ido generando por esto. Pero hay un tema que es interesante y es este informe que ha publicado el Instituto Cato de Washington, elaborado por Iván Alonso, y que muestra en 38 o 37 cuadros cómo el Perú en los últimos 30 años ha tenido una serie de indicadores muy positivos, ¿no? Ha crecido en acceso a educación, cultura, salud, internet, en diferentes aspectos de la economía, la producción, lo cual nos haría pensar que es un país que a pesar de tener ciertos baches, ha venido creciendo, pero este crecimiento no ha llegado a toda la población. ¿Qué ha pasado y cómo se entiende que en un aspecto tan positivo como ese pueda desarrollarse posiciones eh, iconoclastas, revolucionarias, que quieran tumbárselo? ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Por qué la gente quiere cambiar la Constitución? Porque muchos le están creyendo a Castillo la necesidad de cambiar la Constitución como si eso fuese una varita mágica que va a cambiar el país. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Sí, es cierto, en 31 años las cosas han cambiado totalmente. El Perú del año 90 era un país inelegible, un país con ingresos mínimos, con cientos de miles o millones de peruanos que se iban al exterior porque no había empleo, no había oportunidades. Acá Lima era una aldea prácticamente, era vista así por alguien que venía de Europa. En fin, el Perú 31 años después es otro, un país con mucho más bienestar. Todos han mencionado indicadores muy claros que son muchísimo mejores hoy que hace 31 años. Los índices de pobreza bajaron considerablemente, claro, con excepción de este bache de la pandemia que implican una nueva Claro. subida, pero todo fue mucho mejor. Pero las cosas son también de acuerdo a un sistema ideológico de mensajes. Esas cosas que mejoraron, que muy bien has mencionado, no se vendieron de alguna manera, ¿no? Lo que más se vendió fue la corrupción y la ineficiencia del sector público, que a pesar que había dinero y tenía una buena recaudación, no logró hacer un buen sistema sanitario, no logró hacer una educación de calidad, en fin, ¿no? Entonces, el Ejecutivo principalmente no vendió la imagen de un sistema que funcionaba, más bien vendió la imagen de un sistema disfuncional donde la corrupción y la ineficiencia era lo que marcaba. Y en eso
el mayor peso ha sido del Ejecutivo y Odebrecht se ha encargado de esto, ¿no? Junto a eso, acá también ha ocurrido un quinquenio donde dominó el caos político, lamentablemente que conoce toda la derrota, juró vengarse de Kuczynski, no paró hasta que Kuczynski renunció, ahí viene Vizcarra, luego Sagasti, y viene todo el caos político, ¿no? Propiciado por quién, por Keiko, por no aceptar una derrota, por no esperar su momento, y de paso, por abrirle todo el paso, el camino a la izquierda, que hacía la antipropaganda al sistema político, ¿no? Entonces, las cosas se ven de acuerdo a un sistema ideológico dominante, a un sistema de mensajes, de comunicaciones, de símbolos, ¿no? Y no habían las suficientes señales del sistema de que estaba funcionando y que había mejorado. Había más bien la contracampaña que tomaba cada día más fuerza. Creo que ese ha sido el problema, por un lado. Y por otro lado, creo que también es un tema de expectativas, al igual que Chile, ¿no? Las cosas mejoraron mucho más en Chile y Chile tiene una situación igual que la de Perú, equivalente a la de Perú. ¿Por qué? Porque al estar mejor, tus expectativas aumentan y satisfacerlo es más difícil. Si tienes poco, tus expectativas son pequeñas y las puedes satisfacer. Bueno, ha habido algo también de frivolidad por parte de la clase dirigente peruana, ¿no? Que ha contribuido con esto. Y hoy día leía un comentario interesante de Axel Kaiser, ¿no? Este joven intelectual chileno de derecha, que hablaba sobre esto, ¿no? De cómo los actores políticos de la burguesía, del empresariado, habían un poco renunciado a su deber y habían permitido que haya estos avances de la izquierda, tanto en Chile como en el Perú. Interesante tu comentario desde ese punto de vista. Claro, y algo parecido ocurre en Colombia también. El caso cubano es diferente, más bien a la reversa. Y en Colombia además que pronto va a haber elecciones y vamos a ver cómo se desarrolla este tema, porque Colombia también está convulsionado, ¿no? También está tomado por protestas en la calle y hay algunos políticos conservadores de la derecha colombiana que están presentando esto como que también es algo armado desde fuera, ¿no? Porque curiosamente están coincidiendo las marchas de la misma forma que en Bolivia fue en su momento, en Ecuador, en Chile y en el Perú. Luego tenemos esta situación en Colombia, que tú estoy seguro que sabrás analizar muy bien. Luis, hemos perdido tu audio. Hemos perdido el contacto con Lucho. Ahora sí estamos. Sí, te comentaba que en Colombia también hay elecciones pronto y que la situación no es diferente, ¿no? Hay las marchas, la violencia, algunos muertos en las calles. Entonces todo el continente se está un poco encaminando en esta situación y realmente puede resultar algo impredecible. Cambiando un poco el tema, te quería preguntar, tú como hombre conocedor del tema estadístico y con tanta experiencia en el tema de las encuestas y que has participado en tantos procesos electorales, ¿ves claros indicios de un posible fraude en estas elecciones o tú lo descartas? A ver, yo creo que por lo menos hay irregularidades, ¿no? Creo que un fraude tendría que ser algo más demostrativo. Hay evidencias, hay irregularidades, hay actitudes, hay conductas que no conducen a una clara transparencia en la percepción del proceso electoral, ¿no? El conjunto de esas cosas podríamos llamarle fraude. Mira, yo estoy seguro que la inscripción de Castillo es fraudulenta. La ley orgánica de elecciones manda la inscripción de una plancha y ellos nunca tuvieron una plancha. Se sabe que la inscripción del vicepresidente de Boluarte no es válida porque ella no renunció 6 meses antes a su trabajo en RENIEC.
La inscripción de Vladimir Cerrón no era válida y fue desestimada porque, claro, al tener una sentencia se le suspenden los derechos como ciudadano. Entonces, al no lograr inscribir una plancha, esa inscripción ya es inválida e involucra la invalidez a Castillo. Ese es el punto de vista que tengo. Creo que un abogado podría ratificar eso, un especialista en derecho electoral. Pero así como eso hay muchas cosas. El hecho de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones haya sido un defensor de terroristas, yo creo que lo hace totalmente cuestionable. Su permanencia ahí no es ilegal, pero sí es cuestionable políticamente, éticamente, moralmente. Es como defender a un narcotraficante. Es peor, porque el narcotraficante le hace daño a un sector de personas, a un grupo. En cambio, el terrorista le hace daño a toda una sociedad, ¿no? Y defender terroristas no es algo que de una buena imagen a un presidente de un jurado nacional de elecciones. Entonces, si partimos de ahí y luego terminamos aterrizando, a ver, ¿por qué ponen a los adultos mayores, que cualquiera presume que es un voto más conservador, a primera hora de la mañana? Sí, claro. Personas cuyo estado de salud es más precario que las personas jóvenes, porque no van a aguantar varias horas y no van a votar, se van a ir. Eso también es algo irregular. Ahora llegamos al tema de las actas, firmas que se repiten, votos en mesas donde una candidata tuvo tanto en primera vuelta y en segunda vuelta 0, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que este conjunto de cosas, que son muchísimas, podemos hacer una lista de decenas de cuestionamientos, hacen que el proceso electoral tenga muchas sombras, tenga muchas irregularidades. Y que sea inválido, ¿no? Yo creo que lo mejor para el país hubiera sido declarar inválido todo el proceso electoral y partir de cero con mayores garantías de transparencia. El hecho de que el Ejecutivo, que debía mantener imparcialidad, no lo haya hecho, el hecho que claramente el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros hayan dado muestras muy claras de beneficiar a un candidato, el hecho de que el presidente trate con ironía a una candidata porque está haciendo reclamos y use sus metáforas futbolísticas que no tenían ningún sentido en un presidente que se respete a sí mismo y que no dijo nada cuando cuestionaron a unos futbolistas que quisieron opinar libremente en un país donde se supone que hay libertades, etcétera. El proceso está lleno de sombras, Luciano, yo estoy convencido de eso. Entonces, acá se va a presentar sin duda una situación grave de legitimidad y los problemas deben continuar. Lucho, te agradezco muchísimo por tu participación. Lamentablemente debemos despedir el programa. Quedan temas pendientes que ojalá podamos seguir conversando y analizando en alguna otra ocasión. Te reitero nuestra gratitud por este tiempo que nos has dedicado y por la claridad y profundidad de tus comentarios. Amigos, de este modo llegamos al final del programa, como siempre por BHTV y por las redes sociales de laabeja.p. Nos vemos, como siempre, el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muchas gracias.